Saludos, apreciados estudiantes. Sean bienvenidos. Soy su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos y esto me llena de alegría y entusiasmo porque están ahí, pendientes y listos para continuar en este mundo de experiencia y conocimiento. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de la clase de hoy, el primer y segundo triunvirato. Después del 25 de septiembre del año 1963, los periódicos locales anunciaron el golpe militar y publicaron que las Fuerzas Armadas habían establecido de forma inmediata un comando militar transitorio encabezado por el ministro de las Fuerzas Armadas, Elvi Viñas Román, donde anunciaron que propugnarían por erradicar el comunismo del país. Presta atención al comunicado de las Fuerzas Armadas del año 1963 y después contesta las siguientes preguntas. En un comunicado firmado por las principales figuras de las Fuerzas Armadas, Antonio Inbert Barrera y Luis Amiel Mathieu, se dirigieron a la población a nombre de los militares con el argumento de que el gobierno de Bosch se había negado a enfrentar a los comunistas. Estos afirmaron: el régimen que nos gobernaba decía ser un Estado de Derecho. Nosotros queremos transformarlo en un Estado de deberes, que no sea una ficción, que convierta lo falso en verdadero, cosa que la indiferencia y la lenidad del régimen imperante frente al comunismo internacional no nos puede procurar. Queremos, pues, que de los deberes cumplidos salga el verdadero Estado de Derecho. Por consiguiente, nuestro propósito no será jamás punitivo, sino constructivo y preventivo, y esperamos que la ciudadanía nos ayude en la tarea de preservar el orden y conseguir la unidad nacional. ¿Recuerdas algún acontecimiento importante de la historia dominicana en donde habían participado Antonio Inbert Barrera y Luis Amiel Mathieu? ¿Crees que fueron escogidos por su influencia en la población para dar este comunicado? Medidas de los golpistas. En su proclama, los militares anunciaron una serie de medidas, la mayor parte represiva y justificativa, y que mostraban el carácter que tendría el nuevo gobierno. Algunas de estas medidas fueron las siguientes: declarar depuesto el actual gobierno de la República por propiciar la destrucción de la confianza pública y en cuanto a la violación de los derechos fundamentales y del ciudadano, así como por haberse revelado incapaz de encauzar al país por las vías del orden y respeto a la ley, la seguridad general, la paz, el progreso y el bien común. Prohibir las reuniones públicas y declarar fuera de la ley al comunismo y los partidos que profesaban esta ideología. Restablecer la constitución anterior de la promulgada en abril del año 1963, la cual fue proclamada en el año 1962. Argumentaron que la última constitución fue votada por una constituyente de una mayoría insuficiente a la luz de los principios parlamentarios universales. Disolver las cámaras legislativas por considerar que ya no representaban la mayoría que obtuvieron en los comicios del año 1962 y declarar la formación en el plazo más breve posible de un gobierno provisional, presidido temporalmente por las Fuerzas Armadas hasta que se eligiera un ciudadano eminente que no tuviera vinculación a los partidos políticos. Mientras esto se llevara a cabo, las Fuerzas Armadas asumirían las funciones ejecutivas. Declarar el respeto a los compromisos internacionales que válidamente haya contraído la República Dominicana, especialmente las resoluciones contra el comunismo internacional de la 10ª Conferencia Interamericana en Caracas. La garantía de los derechos humanos, tanto a civiles como los políticos, especialmente el derecho a la propiedad privada y a la libre empresa. Destitución de un grupo de militares que no apoyaron el golpe. El mismo día del golpe fueron cancelados los oficiales de planta de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas Batalla de las Carreras, los que constituían la plana mayor del coronel Fernández Domínguez. Originalmente, el plan golpista consistía en 3 posibilidades. Primero, apresamiento del presidente Bosch. Segundo, eliminación física del presidente, de ser necesario. Y tercero, deportación del mismo. El derrocamiento del gobierno constitucional dio paso a un triunvirato, integrado por miembros de la burguesía cívica, pero que en verdad representaban los intereses más atrasados y poco cívicos de la sociedad dominicana,
que había patrocinado el derrocamiento. El gobierno democrático fue sustituido por un régimen de facto, integrado por los altos jefes militares y por un conjunto de pequeños partidos oportunistas disfrazados de demócratas. Este fue dado el 25 de septiembre del año 1973 a las 2:30 de la madrugada, utilizando a los militares como instrumento. Dieron el golpe de Estado. Este fue un duro golpe dado a la libertad y a la democracia. El profesor Bosch fue exiliado a la isla de Puerto Rico y las Fuerzas Armadas juramentaron un triunvirato luego de firmado un acuerdo con los partidos que resultaron perdedores de las elecciones. El primer triunvirato fue integrado por el doctor Emilio de los Santos como presidente, el doctor Ramón Tapia Espinal y el doctor Manuel Tavares Espaillat, quienes sirvieron de instrumento a los sectores golpistas y antidemocráticos. El doctor de los Santos fue miembro de la Junta Central Electoral que proclamó el triunfo de Bosch en los comicios del año 1962, mientras que Tapia Espinal era perteneciente a la firma de abogados de Rafael F. Bonelli, expresidente del Consejo de Estado. El ingeniero Tavares Espaillat formaba parte de los principales círculos económicos y financieros del Central Romana Corporation. La composición del nuevo gobierno demostraba el camino que seguiría, que fue el de rechazar las reformas que Bosch pretendió establecer en el país. La política asumida por el triunvirato respondía claramente a los intereses más atrasados de la burguesía y al empresariado tradicional de la República. El alegato que utilizó fue el mismo usado por los protagonistas de los golpes de Estado en América Latina: el peligro comunista. Sin embargo, el propio embajador norteamericano afirmaba que en la República Dominicana no había ni siquiera 100 comunistas. El primer triunvirato generó manifestaciones de descontento, tales como la formación de un Frente Independiente de Rehabilitación Constitucional, que pidió la declaración de la ilegalidad del triunvirato y la celebración de elecciones en 6 meses. En octubre, los diputados que conformaron la Asamblea Nacional durante el gobierno de Bosch se reunieron y elevaron una protesta formal contra el golpe. Proclamaron a Juan Casanovas Garrido como presidente de la República. El triunvirato reaccionó deportándolo a Puerto Rico. Una muestra de la hazaña y el despotismo de los sectores reaccionarios de la burguesía fue su conducta frente al fallido intento guerrillero organizado por el movimiento 14 de junio en diciembre de 1964. El 14 de junio se levantó en armas siguiendo los lineamientos de su líder Manolo Tavares Justo, con la finalidad de derrocar el gobierno nefasto del triunvirato encabezado por Emilio de los Santos, para restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch. Cuando solo habían pasado 2 meses del golpe de Estado, el 14 de junio puso en actividad 6 focos guerrilleros, con un total de 140 hombres, ubicados en las regiones del sur, este y en la Cordillera Central. En el transcurso de un mes, los guerrilleros del 14 de junio fueron aplastados por las fuerzas golpistas, donde fueron asesinados sus mejores dirigentes, incluyendo el líder del movimiento, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo. Otra parte fue hecha presa y deportada. Después de la caída del movimiento 14 de junio, se organizaron huelgas dirigidas por varios sectores y se realizaron numerosas movilizaciones. El descontento con el triunvirato parecía generalizarse. Había descontento de los empresarios, la clase media, estudiantes, pequeña burguesía y obreros, pero donde esta rebeldía era más notoria era en los militares. El presidente Emilio de los Santos, al conocer la noticia sobre la muerte de los guerrilleros del 14 de junio, renunció al poder, ya que no estuvo de acuerdo con esas muertes. Segundo triunvirato. Con la renuncia de Emilio de los Santos el 22 de diciembre del año 1963, el cargo fue ocupado por el doctor Donald Reed Cabral, quien se mantiene en el poder hasta el año 1965, cuando estalla la Revuelta de Abril. Durante esta gestión, el país entró en una crisis económica en la que tuvo que firmar con el Fondo Monetario Internacional, donde se buscaba una solución que se convirtió en la causa de constante revuelta popular y un aumento en corrupción de los administradores públicos. La deuda del país era de 11 millones de dólares y al caer el triunvirato estaba en 150 millones de dólares. Este triunvirato solo pudo mantenerse en el poder gracias al apoyo de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los generales trujillistas, a los que se les dio diferentes privilegios extraordinarios, tales como
abrir cantinas para vender productos de contrabando traídos en aviones de la Fuerza Aérea. En cuanto a la política económica, el gobierno del doctor Donald Reed Cabral fue incapaz de impulsar el crecimiento económico y, por el contrario, se limitó a beneficiar y a patrocinar el contrabando de productos para beneficiar grupos de militares trujillistas. Esta unión causó debilidad en el triunvirato, a lo que se le sumó diferentes situaciones en las que dicha alianza tuvo influencia. Constantes huelgas por parte de los trabajadores en las empresas estatales, paro de los choferes del transporte público. Esto obligó a que el triunvirato mantuviese a la policía en la calle para aplacar los disturbios y arrestar a los dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles. El triunvirato encabezado por Donald Reed Cabral se hacía cada vez más impopular y sus bases de apoyo cada día se reducían. El pueblo anhelaba el gobierno constitucional de Bosch, el cual, a pesar de sus errores, había sido el producto de unas elecciones libérrimas, donde la mayoría de la población votó por el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Donald Reed Cabral, buscando apaciguar al pueblo, habló de elecciones para septiembre del año 1965, pero sin la participación del profesor Juan Bosch y el doctor Balaguer, líderes de los dos partidos mayoritarios. Reed pensaba que podría ganarle con el apoyo de una parte del PRD que creía que la crisis se podría solucionar con las elecciones. El profesor Bosch siguió organizando las conspiraciones contra el triunvirato desde Puerto Rico, con el apoyo de los sindicatos y grupos estudiantiles, a los que se le sumó el grupo de militares que estaban descontentos por el maltrato de los superiores que estaban beneficiados por el triunvirato. Las principales medidas económicas que tomó Juan Bosch durante su gobierno fueron la reforma agraria. Juan Bosch, en su campaña electoral, habló de la situación de los campesinos sin tierras. Consideraba que la reforma agraria era necesaria para disminuir las desigualdades sociales y redistribuir las riquezas. Por ello, fue una prioridad en su gobierno, y una de sus medidas fue realizar los repartos de tierra. Para realizar estos repartos, dispuso la creación del Instituto Agrario Dominicano, institución responsable de la realización de la reforma agraria. Plan de austeridad. Cancelación y supresión de cientos de cargos altos y burocráticos en la nómina del gobierno, incluyendo cargos diplomáticos. Rebaja de los salarios del presidente de la República a 900 pesos mensuales y la reducción de sueldos de los ministros a 1,000 pesos. Restricciones a gastos superfluos de las instituciones públicas y suspensión de la ejecución del plan de emergencia aplicado por el Consejo de Estado, que representaba un gasto de 15 millones de pesos anuales. La continuación de la política de recuperación de bienes pertenecientes a la familia Trujillo. La suspensión del contrato con una empresa norteamericana, Exxon Standard Oil, firmado en el año 1961 para construir una refinería de petróleo. Fijación del precio tope a la venta del azúcar y miel mediante la promulgación de la Ley 31, que obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 10% de las divisas obtenidas de las exportaciones para regular el flujo de las divisas. La solicitud del anticipo de pago de impuestos a empresarios y comerciantes a entregar para pagar deudas. Creación en abril del control de precios de los artículos de primera necesidad mediante la Ley 13, que creó la Dirección Nacional de Control de Precios. La inversión en construcción de carreteras, caminos y reparaciones de escuelas. Prohibió la exportación de maíz a principios de abril del año 1963 y la liberación de las importaciones. Estas fueron algunas de las medidas económicas tomadas por Juan Bosch. Ahora, recordemos algunas medidas implementadas por el segundo triunvirato, presidido por Donald Reed Cabral. Recuerda que al escuchar cada medida, escribirás al lado de cada una si era positiva o negativa para el pueblo. La aprobación con un aumento considerable del presupuesto. El gasto público ascendió a 189.190.550 pesos, destinándose en gran medida a la compra de bienes de inmuebles, equipos y buques de la Marina de Guerra, sueldos y salarios de militares y policías. Represión sindical, represión política, concertación de préstamos con el FMI, establecimiento de cantinas militares. Se eliminó el Congreso. Llevó cambios importantes al Poder Judicial.
Aumentó el endeudamiento externo público ya que contó con la ayuda financiera de los Estados Unidos. Otorgar concesiones al empresariado, estimular la inversión privada y eliminar impuestos a numerosos artículos de importación. En el ámbito económico, el gobierno aumentó el endeudamiento externo al tomar más préstamos, uno de $4 millones y otro de $1 millón, canalizado por la vía de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, AID. La no atención del sector agropecuario y la sequía del año 1964 afectaron la cosecha, provocando una reducción de la producción agropecuaria. Esto acentuó aún más la crisis económica y la situación de la población pobre. Reducción de los sueldos a los empleados públicos. Prohibición a los dominicanos a viajar a países comunistas sin permiso del gobierno y no podrían volver después de un periodo establecido por la ley. Después que hayas hecho un balance del gobierno de Juan Bosch, desde el 27 de febrero hasta el 25 de septiembre del año 1963, en contraste con los gobiernos del primer y segundo triunvirato, en especial el segundo triunvirato, podrías contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál de los dos gobiernos debió ser defendido por el pueblo o por los que se presentan como defensores del pueblo? ¿Crees que el pueblo fue engañado al apoyar el golpe de Estado a Juan Bosch? ¿Crees que la población dominicana de nuestros días hubiese actuado diferente? Justifica tu respuesta. Bonjour mes chers étudiants, je vous donne la bienvenue à la clase de français. Bienvenidos queridos estudiantes, les doy la bienvenida a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Les habla su profesora Rosa Florencio. El día de hoy les presentaremos una serie de actividades para aprender a reservar, ordenar y pagar en un restaurante en el idioma francés. Quiero que sepas que estos conocimientos ayudarán a tu crecimiento personal y profesional. Aquí te presento una posible situación en la que usarás lo aprendido. Al llegar a un restaurante francés con tu familia, el mozo te saluda y te pregunta si habías reservado o no una mesa. Le dices que sí y que está a nombre tuyo. El mozo les acompaña a la mesa correspondiente y les invita a sentarse. Cuando le pides el menú al mozo y lo tengas ya a mano, le das las gracias y lo estudias cuidadosamente. Pasado un momento, el mozo se acerca y te pregunta qué querrías comer y beber y qué postre te gustaría. El mozo tomará nota de tu pedido, trayendo luego a la mesa todo lo que solicitaron. Finalmente, tienes que saber cómo pedir la cuenta. Identifica los siguientes elementos por su nombre. Un plat. Un plato. Un plat. Le plat du jour. El plato del día. Le plat du jour. La serveuse. La camarera. La serveuse. Une chaise. Una silla. Une chaise. Una silla. Le menú. El menú. Le menú. El menú. La adición. La cuenta. La adición. De boisson. Bebidas. De boisson. Le pourboire. La propina. Le pourboire. Le dessert. El postre. Le dessert. Une table. Una mesa. Une table. Garçon, apportez-nous le menu, s'il vous plaît. Et voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez prendre, madame? Comme plat, je voudrais du mofongo au fromage, s'il vous plaît. Et comme boisson? Comme boisson, je voudrais du jus de fraise sans sucre et sans lait.
Et pour le dessert, qu'est-ce que vous me recommandez? Je vous recommande des boules de noix de coco. Très bien, j'adore les fruits tropicaux. ¿Sabes qué significa qué es que sé? Esta expresión se utiliza para preguntar qué es eso o qué es esto en francés. Y se contesta utilizando la partícula c'est al inicio de la expresión si es singular y ce sont si la respuesta es plural. Por ejemplo, ¿qué es que c'est? C'est du fromage. ¿Qué es esto? Esto es queso. ¿Qué es que c'est? Ce sont des fromages. ¿Qué es eso? Esos son quesos. Ahora debes identificar los siguientes alimentos por su nombre. Ten en cuenta que ce es para el singular y ce sont para el plural. ¿Qué es que c'est? Ce sont des plats avec des viandes. ¿Qué es eso? Esos son platos con carnes. ¿Qué es que c'est? C'est du blanquette de bœuf. ¿Qué es esto? Esto es guiso de ternera. ¿Qué es que c'est? C'est du canard à l'orange. ¿Qué es esto? Esto es pato a la naranja. ¿Qué es que c'est? C'est du lapin à la moutarde. ¿Qué es eso? Eso es conejo a la mostaza. ¿Qué es que c'est? C'est du roquefort. ¿Qué es esto? Esto es queso roquefort. ¿Qué es que c'est? C'est du maroilles. ¿Qué es esto? Esto es queso maroilles. ¿Qué es que c'est? C'est le camembert. ¿Qué es esto? Esto es el queso camembert. ¿Qué es que c'est? C'est un millefeuille. ¿Qué es eso? Eso es un 1000 hojas. ¿Qué es que c'est? C'est de la glace de fruits de la passion. ¿Qué es esto? Esto es helado de chinola. ¿Qué es que c'est? C'est du gâteau au chocolat. ¿Qué es eso? Eso es pastel de chocolate. Presta atención, porque para la siguiente actividad vas a escuchar un diálogo cuyo texto se mostrará en pantalla, pero el cual está incompleto. Le falta el nombre de los platos. Tu trabajo es completarlo. Para ello, en tu cuaderno, deja 7 líneas y enuméralas del 1 al 7, donde escribirás lo que le falta a algunas frases. Escuchemos. S'il vous plaît. Oui? Je vais prendre la formule à 15 €. Oui. Et comme entrée? Comme entrée, je vais prendre la salade aux chèvres chaudes. La salade aux chèvres chaudes est comme plat principal? Les plats du jour, qu'est-ce que c'est? Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou le steak frites. Je vais prendre les steaks frites. Comme cuisson? À point. Comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte tatin. Je vais prendre la tarte tatin. Alors, la formule à 15 € avec la salade aux chèvres chaudes, les steaks frites à point et la tarte tatin, vous prenez une boisson? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui? Je vais prendre la formule à 15 €. Oui. Et comme entrée?
Comme entrée, je vais prendre la salade aux chèvres chaudes. La salade aux chèvres chaudes est comme plat principal. Les plats du jour, qu'est-ce que c'est? Le plat du jour, c'est le saumon grillé ou le steak frites. Je vais prendre les steaks frites. Comme cuisson, À point. comme dessert, il y a le fondant au chocolat ou la tarte tatin. Je vais prendre la tarte tatin. Alors, la formule à 15 € avec la salade aux chèvres chaudes, les steaks frites à point et la tarte tatin, vous prenez une boisson? Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda practicar lo aprendido y buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Hasta la próxima.